muy grande, de allá de los que visité en Colombia, mis hermanos de la iglesia ya, de la congregación en Colombia, que inclusive creo que, a ver si se están conectando, veamos. Muy bien. ¿Cómo estamos todos? ¿Libres? ¿Sanados? ¿Bendecidos y en victoria? Amén. Gloria a Jesús. Bien. Todos sabemos que vivimos en un mundo donde el ser humano busca explicaciones racionales para todo lo que sucede. Y la ciencia, la tecnología, el conocimiento humano han logrado grandes avances y han logrado también responder muchas de nuestras preguntas. Gracias a esa herencia inteligente que el Señor nos dio, dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Imagínense, nosotros somos imagen y semejanza del que creó todo. Nos hizo con una inteligencia grandiosa. Y con esa inteligencia que hemos recibido, el hombre ha sido capaz de superar innumerables obstáculos y cambiar el curso de la historia. Pensemos por un momento si alguien que murió hace 200 años se levantara de la tumba, hace 200 años se levantara de la tumba y despertara hoy. Imagínese usted una persona de hace 200 años andando a caballo, iluminándose con velas, las armas eran espadas, el transporte pues era bastante limitado, la mayoría de la gente andaba a pie, todos los que tenían dinero podían montar a caballo. Yo pienso que al despertarse y ver tanto progreso nos vería a nosotros como dioses, ¿verdad? Para ellos inventos como la electricidad, inventos como la luz artificial, la radio, la televisión, el internet, la aviación, los automóviles, la telefonía. Imagínense los avances que hemos logrado nosotros en las comunicaciones. Las armas modernas eran impensables. Y sin embargo, todo eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Un niño que nace hoy, nace ya casi que con un teléfono en la mano. Y para ellos es normal lo que para la gente de esa época era totalmente inconcebible. Ni qué decir de los impresionantes avances de la medicina, en donde hemos logrado en nuestra época sanar o curar enfermedades que en ese tiempo eran prácticamente incurables. La gente que nacía con ciertas o tenía ciertas enfermedades era condenada a morir. La lepra, por ejemplo, y la tuberculosis y todas ellas no tenían cura. Y sin embargo, a pesar de todos esos logros, todavía enfrentamos nosotros circunstancias que sobrepasan cualquier lógica. Seguimos luchando contra dolencias que no tienen cura médica. Hay dolencias, hay situaciones médicas que todavía son difíciles. ¿Y qué decir de las cadenas espirituales, la parte sobrenatural que la ciencia no concibe, pero que es realidad? Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Problemas familiares que desgarran los corazones, crisis económicas que nos desesperan y innumerables pruebas que son difíciles de superar. Tal vez algún día la ciencia logre retardar o vencer el envejecimiento. Tal vez, porque eso es lo que
la ciencia moderna está buscando entender por qué es el envejecimiento y cómo retardarlo o vencerlo. Pero hay algo que nunca el hombre podrá vencer, y es la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Dice la palabra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es una realidad, dice ahí, establecida por Dios. Dios estableció que nosotros íbamos a morir. Y ni la ciencia, y ni el dinero, ni ningún poder humano podrá contrariar a ese designio divino. La muerte es una realidad que todos en algún momento de nuestra existencia vamos a enfrentar. Y todo eso mientras vivamos en este cuerpo de pecado, porque somos extremadamente vulnerables. Con la misma facilidad en que usted decide el futuro de un insecto bajo sus pies, con esa misma facilidad que usted ve un insecto y usted decide, lo voy a matar. Yo procuro no matar las arañas, yo las agarro y las tiro fuera. Pero lo que son las cucarachas, hasta ahí llegaron. Y las moscas. Nosotros decidimos el futuro de esos insectos, imagínense. Con esa misma facilidad, también está nuestra vida bajo el poder del Dios Todopoderoso. Somos extremadamente vulnerables. Y yo lo experimenté el viernes pasado, cuando yo venía de regreso de mi viaje. Durante el aterrizaje aquí a Chicago, yo venía mirando, haciendo la cuenta con el cuadro que pasan allí, cuando íbamos a 10,000 metros de altura, temperatura menos 52 grados, luego a 5,000 metros de altura, temperatura menos 8 grados, luego la altura a 2,000 metros, luego a 1,000 metros, faltan 5 minutos para aterrizar, faltan 2 minutos para aterrizar, el avión empieza a descender, faltan 30 segundos y yo ya casi estoy cantando victoria. Lo logramos. Faltando 30 segundos, el avión tomó un cambio repentino, se volvió a elevar. Y todos quedamos así. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? En ese momento, los minutos me parecían eternos, pero sentí vulnerabilidad. Todos los acontecimientos pasaron por mi mente. Tal vez un accidente, tal vez el avión se quedó, no sé, el tipo que está manejando es nuevo y no sabe aterrizar, no sé, muchas cosas pasaron por mi mente, pero me sentí absolutamente vulnerable. Y entendí que nosotros vivimos únicamente por la misericordia de Dios. Vivimos por la misericordia de Dios. Toda esa realidad debe bajarnos de ese pedestal en el que a veces la vanidad o la ignorancia nos colocan para reconocer la verdad que Jesús declaraba en Juan 15:5, que dijo: separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. Separados del Señor, mis hermanos, nada podemos hacer. Nosotros dependemos de Dios como el bebé en el vientre depende del cordón umbilical con su madre. Dependemos absolutamente de la voluntad de Dios. Sin Cristo no somos nada. Nuestra vida tiene el mismo valor que el de un insecto que puede morir en cualquier momento. Pero qué glorioso es cuando nosotros reconocemos que no hay nada más grande y más poderoso que nuestro Dios. Reconocerlo, saber que tenemos un Dios grande y poderoso. Él nos recuerda que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para eso hemos sido creados, para la alabanza de su gloria, y que para vivir con verdadera alegría y esperanza necesitamos al Dios que hace milagros y prodigios. Lo necesitamos. Sin Dios nada podemos hacer. Y ese es precisamente
el tema del día de hoy. Tenemos un Dios de milagros y prodigios. ¿Tenemos un Dios de qué? De milagros y de prodigios. Cuando hablamos de un Dios de milagros, es un Dios que hace cosas que la ciencia no puede explicar, que la ciencia no tiene cómo darle explicación. Quiero que me acompañe a una lectura, entonces, a el Salmo 77. Vamos a leer el verso 13, 14, 16, 19 y el verso 20. Es un salmo larguito, pero solo voy a extractar unos versos que tienen que ver con el tema de hoy. Dice los versos 13 y 14. Dice ahí: oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres Dios de grandes maravillas. Demuestras tu poder entre las naciones. Y luego versos 16 y 19. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Y el verso 20. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. En esta escritura, el salmista Asaf, uno de los escritores de los salmos, vemos como él, si usted mira el contexto de ese salmo, estaba en angustia. Pero en ese momento de angustia, él elevó su mirada hacia Dios y recordó las obras pasadas de Dios. Recordó esas obras pasadas y se concentró en el hecho portentoso del cruce del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Pasaron cerca de 2 millones de personas, atravesaron cuando el mar se partió en dos. 2 millones de personas que pasaron huyendo de la persecución del rey Faraón, que venía atrás y que los había esclavizado por cerca de 400 años. Y tal vez en ese momento Dios le permitió ver como en una película, como cuando uno va al cine, y ver ese hecho que había ocurrido muchos siglos antes, y ver ese poder divino. Y al ver esto, al contemplar esto, su fe se fortaleció y su corazón se llenó de esperanza. Su corazón se llenó de esperanza. Por eso es tan importante leer la palabra, porque es que la palabra es la que fortalece nuestra fe. Por eso dice la palabra misma, dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, nuestra fe se fortalece por la palabra de Dios. Y así como él, como Asaf, que escribió esto, tú y yo también podemos recordar que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Recordemos esos momentos de angustia que hemos tenido, que hemos pasado por dificultades grandes y difíciles. Momentos en donde uno parece que se encontrara un callejón sin salida y que no tuviera salida. Y cuando yo veo a estas personas que han venido de tan lejos y que han cruzado el Darién y que han pasado por el barrial, por las montañas, por los ríos, son gente muy valiente, que han enfrentado toda adversidad, pero siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante. Y cuando ven las cosas difíciles se encomiendan a Dios, y cuando ya están aquí, mirar hacia atrás y recordar de dónde nos sacó el Señor, cómo nos protegió, cómo nos guardó de las fieras, de los ladrones, del hambre, de tantas cosas difíciles. Hay que recordar a Dios. Hay que recordar al Dios de maravillas y prodigios permanentemente. Un Dios que abre caminos donde no los hay y que se glorifica mostrando su poder en medio de la debilidad humana.
Tenemos que tener a Dios presente en cada circunstancia y recordar permanentemente. El libro de Deuteronomio es un libro en donde se resume, que es el quinto libro de la Biblia, y Dios hace un recordatorio a esa generación que ya han vencido la adversidad en 40 años en el desierto, y dice: no se olviden de dónde los sacó el Señor. Y les insiste, no se olviden, nunca se olviden. Y les das una multitud de recomendaciones para que no se olviden. Y obedecer sus mandamientos. Recuerden aquella enseñanza: ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Como en Números 15 dice que se ponían flecos, tenían que ponerse flecos colgantes para recordar los mandamientos de Dios, y que sea por generación, para que no se olviden de dónde los sacó el Señor y que anden en rectitud. Entonces, este Salmo 77 nos revela al Dios que obra en lo imposible. A un Dios que obra en lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible lo hace Dios. Es un Dios que sacude la tierra, que abre sendas en el mar y que guía a su pueblo con mano poderosa. Y yo quiero que juntos exploremos, analicemos estas verdades que nos animan a confiar plenamente en Él. Es un salmo que nos llena de fe, es un salmo que nos llena de esperanza en ese Dios nuestro. Analicemos entonces 4 aspectos importantes. Volvamos a la escritura en el versículos 13 y 14. Dice: oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Allí quiero que resaltemos algo: que Dios es santo y glorioso en sus caminos. Y dice: oh Dios, tus caminos son santos. Y es que Dios no actúa como los hombres. Dios es un Dios que se caracteriza en su santidad y sus caminos son perfectos, aunque a veces para nosotros son incomprensibles. Cuando nosotros reconocemos su grandeza, entendemos que no hay otro Dios como Él. Él es capaz de transformar lo imposible en una realidad. En nuestras pruebas, nosotros debemos recordar que la santidad y el poder de Dios garantiza que lo que Él hace es siempre para nuestro bien y para su gloria. Dice: tus caminos son santos. Y así como un niño confía en que su padre lo guiará por el camino cuando anda en caminos peligrosos, nosotros debemos confiar en la santidad y en la perfección de Dios. A veces creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. A veces creemos que nadie nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero al avanzar los días, al avanzar los hechos, nos damos cuenta de que nuestras decisiones humanas siempre están llenas de errores. Nuestras decisiones siempre están llenas de errores, porque nosotros creemos que las cosas van a salir como planeamos, pero en el camino todo puede cambiar. Por ejemplo, cuando insistimos en un negocio o en una relación o un proyecto que parece conveniente, pero luego nos trae dolor, comprendemos que nuestros caminos no son santos como los de Dios. Dios es un Dios perfecto. En Dios no hay ni sombra de pecado. La actitud correcta para nosotros es aprender a rendir nuestras decisiones delante de Él, pidiendo siempre dirección, reconociendo que solo sus caminos son rectos y gloriosos. Qué bueno es cuando usted, al emprender cualquier proyecto, cualquier situación, al salir de su casa, se encomienda al Señor. Allá en Colombia me encontré con el pastor Collazos, que fue el que nos bendijo en el aeropuerto
hace 30 años. Fue, nos llevó al aeropuerto, veníamos nosotros, mi esposa y yo y los 2 niños pequeños, a enfrentar un futuro incierto a los Estados Unidos. Dejábamos todo, dejábamos nuestro país, dejábamos casa, carro, todo lo que teníamos lo dejamos. Y el hermano llegó y nos leyó el Salmo 121. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Y encontrarme con él después de 30 años, y yo le recordé, hermano, el Señor efectivamente bendijo nuestra entrada y nuestra salida. Porque usted leyó ese salmo y nos encomendó en las manos de Dios, y nosotros aceptamos esa bendición. Mis hermanos, poner al Señor en nuestros caminos es muy beneficioso, cualquiera que sea nuestra decisión. Y todos los días nosotros estamos tomando decisiones. En todo momento, inclusive hasta para escoger una silla de sentarnos, estamos tomando una decisión. O la hora que vamos a comer es una decisión. O lo que no vamos a comer es una decisión. O la respuesta que vamos a dar es una decisión. En todas esas situaciones, nosotros tenemos que buscar a Dios. Y qué bueno es que ustedes sigan luciendo su manilla. Mire, ya compré manillas especiales. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? Aquí la hice hacer en español. ¿Qué haría Jesús hoy? Y las lucí y me ayudaron bastante en muchas situaciones que tuve. En todo momento siempre estaba esto recordándome que tenía que andar en rectitud. Qué bueno es cuando nosotros de verdad lo hacemos. Y yo le doy gracias al Señor que nos dio esa enseñanza en aquella oportunidad. Y además la pude compartir por allá también, la pude enseñar y realmente fue de bendición. En segundo lugar, quiero que vayamos a otra porción de la lectura en verso 16. Dice, cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Mire lo que dice ahí. Cuando el mar rojo te vio, Dios, sus aguas miraron y temblaron. Hace pensarlo. O sea que el mar tiene ojos. O sea que el mar tiene cerebro. O sea que el mar siente miedo. Dice allí, cuando el mar rojo te vio, Dios, sus aguas te miraron y temblaron. Dice, el mar se estremeció hasta las profundidades. Yo cuando leí este versículo se me puso la piel de gallina. Es impresionante. Es que tenemos un Dios que estremece la creación para mostrar su poder. Todo se somete a Él. Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba en la barca con los discípulos y de repente Él se acostó a dormir y empezó el mar embravecido y ellos se asustaban porque el mar estaba que los volteaba y Jesús seguía durmiendo tranquilo y luego lo fueron a despertar. Es que no te das cuenta de lo que está pasando. Y Jesús se levanta y dice, paz. Inmediatamente el mar embravecido tuvo paz. Mis hermanos, un Dios que lo creó todo, todo le obedece. Todo le obedece. La naturaleza misma reconoce la majestad de Dios. Si esos seres inanimados lo reconoce, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? El mar, que es símbolo de majestad, es incontrolable y el agua, como es incontrolable cuando hay inundaciones, no hay cómo controlarlo. Cuando arrasa poblaciones, cuando se lleva casas, cuando inunda, cuando hace todo eso, cuando los tsunamis vienen, el mar llega y se mete a las ciudades y hace estragos. Ese mar embravecido, incontrolable, se estremece ante la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto nos recuerda la salida de Israel por el Mar Rojo, como ya dijimos antes, donde las aguas se sujetaron y obedecieron a la orden divina. Imagínense, partirse en dos y abrirse. No hay una ley física que lo pueda explicar.
el agua no se puede partir. No hay cómo partir el agua. Y ellas, a la orden de Dios, se abrieron camino. Y vino un viento recio y secó el camino para que los israelitas pasaran en tierra seca. Eso no hay cómo explicarlo. Esa es una oposición a la ley natural que existe. Pero si Dios lo dijo, el que lo hizo, todo tiene que rendirse a sus pies. El mar se estremeció hasta las profundidades. Porque para lo que nosotros es un obstáculo inamovible, para Dios es simplemente, todo es una oportunidad para mostrar su poder. En los momentos más difíciles, cuando nosotros clamamos a Él, hay una oportunidad para Dios mostrar su poder. Cuando la vida parece salirse sin control, como en medio de un terremoto o una tormenta fuerte o una crisis inesperada, recordemos que Dios tiene autoridad aún sobre la naturaleza. Siempre recordemos. Pensemos también en la experiencia de perder el empleo. Perdemos el empleo muchas veces, hemos perdido un empleo, un trabajo. ¿Qué pasa? Que el corazón se estremece como las aguas del mar. Pero Dios puede usar esa situación para abrir nuevas oportunidades que aún nosotros no estábamos considerando. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La actitud correcta de nosotros ante una situación es no entrar en pánico. Cuando a mí me pasó esto, lo del avión, yo simplemente agaché mi cabeza y dije: estoy en tus manos, Señor. Tendré un dolorcito pasajero mientras el golpe, pero estoy en tus manos. Y me encomendé al Señor. Pero quiero ser sincero que sentí miedo, sentí temor, sentí pánico ante la realidad de algo incontrolable. Pero en medio de ese temor me sentí fortalecido. Estoy en tus manos, Señor, estoy en tus manos. Tenemos que confiar en que Dios tiene el poder de mostrar su gloria y manifestar su cuidado en medio de cualquier situación que quiera sacudir nuestra vida. Y en tercer lugar, vamos al verso 19. Dice allí: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Imagínese Moisés. Vamos a estar de Moisés allí, frente al mar, ¿sí? El faraón siguiéndolos. Están allí, están entre la espada y la pared. No hay para dónde agarrar. Estamos frente al mar profundo. Si nos tiramos, nos ahogamos. Si nos tiramos, nos ahogamos. Pero ocurrió lo impensable. El Señor le dio la orden a Moisés que tocara con su vara las aguas, y ellas inmediatamente se abrieron. Y porque ese verso dice, el verso 19, dice: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie se imaginaba que podía existir. Ni por un milisegundo se le pudo ocurrir a alguien que eso pudiera ocurrir. Mis hermanos, tenemos un Dios de imposibles. Tenemos un Dios maravilloso. Diga a la persona que está a tu lado: tu Dios es un Dios de milagros y prodigios. Tenemos un Dios de milagros y prodigios. Qué maravilla es poderle llamar Padre y que nosotros podamos ser sus hijos. ¿Y qué padre quiere lo malo para sus hijos? Todo padre quiere lo bueno para sus hijos. Si Él nos hizo sus hijos, Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger. Él nos va a sostener.
Él nos va a guiar. Qué bueno es cuando nuestros hijos nos consultan sus decisiones. Y qué bueno es cuando nosotros podemos proveerle a nuestros hijos en momentos difíciles que ellos no pueden por sí mismos. Y lo hacemos con mucha satisfacción, lo hacemos con mucha alegría. Somos capaces de quitarnos el pan de nuestra boca aunque tengamos hambre y dársela a nuestros hijos. Y dice la palabra, y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará lo que le piden? ¿Cuánto más? Y Dios en este punto, entonces podemos ver que Dios abre caminos en lo imposible. Dios abre camino en lo imposible. Dios no siempre actúa de manera visible o perceptible. Sus pisadas no se ven, pero su poder se manifiesta. Sus pisadas no se ven, pero Él está manifestado en todo. Yo me gozo en ver el sol en medio de las nubes. Yo me gozo en ver las aguas, el horizonte. En mi país hay muchas montañas, como tal vez hay en su país. Pude subir altas montañas y visualizar el valle allá, la majestuosidad, y pude ver a Dios allí presente. Lo vemos en la creación, lo vemos en los pajarillos, en los animales, en las flores, en el aire que respiramos. Él está presente a través de la creación. Él está allí, Él vive allí. Y aunque nosotros no entendamos cómo es que Dios va a obrar, sabemos que Él abre sendas donde antes no existía. Estamos frente a una situación en que nos encontramos como de espada en la pared. Creemos que no, estamos en un callejón sin salida, pero allí es cuando el Señor quiere manifestar su gloria. Allí es cuando el Señor quiere que nosotros digamos: Señor, no sé qué va a pasar, pero tú lo vas a hacer. Tú vas a hacer lo que yo veo imposible. Y que cuando el Señor nos saca de allí, tú puedas glorificar su nombre. Para eso, como Jesús, cada vez que tenía una situación que resolver, siempre lo hacía y oraba. Cuando fue a resucitar a Lázaro, elevó una oración: Señor, yo sé que aunque Lázaro está allí en ese lugar, él va a resucitar. Y dijo: para que tu nombre sea glorificado. Y cuando habían 5,000 que lo siguieron y tenían hambre, y solamente le trajeron 3 panecillos y 2 peces o algo así, levantó las canastillas y dijo: Señor, tú vas a multiplicar esto para que tu nombre sea glorificado. Mis hermanos, la situación, las circunstancias difíciles es una oportunidad para decirle al Señor: Señor, yo sé que tú me vas a sacar de aquí para que tu nombre sea glorificado, para que mi fe se fortalezca, porque nuestra fe se fortalece en medio de la dificultad, en medio de la debilidad. Tenemos que aprovechar los momentos difíciles para abrir nuestra boca y decir: Señor, yo sé que de esta situación tú me vas a sacar. Yo lo veo difícil, pero para ti no hay nada difícil. El Señor lo va a hacer. No necesitamos ver cada detalle, solo confiar en que Dios ya trazó un plan para nuestra victoria. El Señor quiere nuestra victoria. El Señor quiere tu victoria. Y la persona que está a tu lado: el Señor quiere tu victoria. El Señor quiere tu éxito. El Señor quiere tu éxito. Hay situaciones de dificultad en que nos encontramos, como ya dije, como un callejón sin salida, como cuando una familia enfrenta deudas impagables o un diagnóstico médico desfavorable, tal como el Mar Rojo parecía un obstáculo insalvable para Israel. También hay muros delante de nosotros, pero Dios abre sendas invisibles, como cuando alguien recibe ayuda, una ayuda inesperada,
Hoy no contaba con esa ayuda, no contaba con ese dinero, no contaba con ese trabajo. Es la mano de Dios. Tenemos que verlo allí, en la mano de Dios. Un nuevo empleo, una nueva provisión necesaria en un momento justo. La actitud que debemos cultivar nosotros es una fe activa, una fe que se desarrolla a través de las circunstancias difíciles, porque en esos momentos es cuando nosotros podemos ver la mano de Dios. Seguir caminando, aunque no veamos el camino abierto, confiando en que Dios ya está trabajando a nuestro favor. Y por último, el verso 20. Mire lo que dice el verso 20. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón de pastores. Fíjese ahí lo que dice, guiaste a tu pueblo como un rebaño de ovejas como Moisés y Aarón de pastores. Y aquí podemos resaltar entonces que Dios guía a su pueblo con su mano poderosa. Dios guía a su pueblo con su mano poderosa. Dios no solo muestra poder, también cuida y pastorea. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por allá están tocando. Qué bueno que el Señor es nuestro pastor. La vida es como un viaje en que muchas veces no conocemos la ruta completa. No la conocemos y necesitamos una guía confiable. Así como Israel fue conducido por Moisés y Aarón, también Dios hoy nos dirige por medio de su palabra. Dios hoy nos dirige por medio del Espíritu Santo, que habla a nuestros corazones, pero también usa personas que nos pastorean, que nos guían, que nos enseñan. Entonces dice ahí, Dios, guiaste a tu pueblo como un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón de pastores. Usó hombres para guiarlo. Nosotros necesitamos la guía también de otras personas para eso. Un ejemplo cotidiano es un conductor que confía en el GPS. ¿Sí? Allí que yo estuve andando por muchos lugares, lo primero que hice fue asegurarme siempre de que me dieran la dirección, ponerlo en el GPS y yo tranquilo manejando por las ciudades y todo eso y guiándome así, sitios que no conocía, y llegaba al sitio. Wow, tremendo poderse uno dejar guiar. Yo no sabía, solamente dejarme guiar, el GPS me llevaba. Aunque no supiera las calles, seguía las indicaciones paso a paso. De esa misma manera, nuestra actitud debe ser la de obediencia y la confianza, reconociendo que Dios nos conduce con su espíritu, por su palabra, y su guía es mejor que la de cualquier ser humano. La guía del Espíritu Santo. Y que sus propósitos siempre nos llevan a lugares de bendición. Diga a la persona que está a tu lado, el Señor siempre te llevará a lugares de bendición. ¿Qué podemos concluir nosotros hoy entonces? ¿Qué podemos concluir? Este Salmo 77 nos revela a un Dios de milagros y prodigios. Nos revela que, en primer lugar, Él es santo en sus caminos. Es incomparable en poder. En segundo lugar, nos enseña que es capaz de estremecer la creación para mostrar su gloria. En tercer lugar, nos enseña que Él es un hacedor de caminos en lo imposible, aunque sus huellas no sean visibles. Y en cuarto lugar, Él es una guía fiel de su pueblo, que nunca nos abandona. Y así como Israel vio el mar abrirse, nosotros podemos ver cómo Dios abre caminos donde no los hay. Lo vamos a ver. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Ese Dios de hace 4000 años que hizo milagros es el mismo de hoy. El Señor no se ha muerto, Él vive. Y Él vive en medio de nosotros.
Y tú lo tienes allí porque Él habita en nuestro cuerpo, que es su templo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a reflexionar sobre lo que el Señor nos ha enseñado el día de hoy. Gracias, Jesús, por tu palabra. Pedimos que tu palabra, Señor, produzca fruto en este día. Nos haga reconocer tu señorío, que tú eres grande. La primera pregunta que saltaría sería: ¿estoy recordando las maravillas que Dios ya ha hecho en mi vida? Porque es que muchas veces el desaliento viene porque olvidamos lo que Dios ya obró en el pasado. Y también nos preguntamos: ¿será que dedico tiempo a meditar en sus milagros y agradecerle por ellos? ¿O creo realmente que Dios puede abrir caminos donde no los hay? El salmista reconoció que las aguas se estremecieron y se abrieron delante de Dios. Confió en que Él tiene poder para transformar mis imposibilidades en oportunidades. O tal vez preguntémonos si estamos dispuestos a caminar por el sendero que Dios abre, aunque no veamos sus huellas. Este verso 19 que leímos nos recuerda que las pisadas de Dios no siempre son visibles. Y debemos preguntarnos: ¿será que me atrevo a avanzar en obediencia y fe cuando no entiendo cada detalle? ¿O estoy permitiendo que Dios guíe mi vida como un pastor guía sus ovejas? El Señor condujo a Israel con firmeza y con amor. La pregunta es: ¿le permito al Señor guiar mis decisiones o me resisto tomando mis propias decisiones, mis propios caminos? ¿Será que vivo con un corazón que se estremece al contemplar la grandeza de Dios? ¿O vemos que todo parece normal, como que todo es tan lógico que así tiene que ser? ¿O reconocemos a Dios realmente en cada situación? Este salmo que hemos leído hoy, que hemos estudiado, nos invita a reconocer la majestad de Dios. ¿O será que estoy cultivando un espíritu de reverencia y asombro, o me he vuelto indiferente a su poder? Pensemos en todo eso. Pensemos en todo esto. Quiero que abran sus ojos allí donde están. Quiero contarles un pequeño testimonio para terminar. Yo creo que ya lo conté antes, pero y volver a hablar de este asunto. La pastora Elsa un día mandó una reflexión, el Salmo 77, y escogió estos versículos que estudiamos hoy. Nos mandó en una meditación. Y bueno, está bien, lo lee uno, pero lo más impresionante es lo que ella escribió al final. Escribió: que nuestra alma se estremezca al mirar al Dios Altísimo y se abra ese camino de prodigios para cada uno de nosotros. Que nuestra alma se estremezca al mirar. ¿Será que nos estremecemos al mirar al Dios Altísimo? Y que ese camino se abra de prodigios para cada uno. Necesitamos esa verdad. Mis hermanos, yo quedé impactado con lo que ella escribió allí. Quedé bastante impactado. Y dije: yo creo que este salmo merece que lo aprendamos, que lo mantengamos presente en todo momento de nuestra vida. Y lo convertimos en una canción. Y esa frase de la pastora Elsa lo dejamos como el coro de la canción. Y quiero que lo escuchemos en este momento. Gracias, Jesús. Hay poder en su nombre. ¿Cuánto lo creen? Señor, te damos gracias.
bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, poderoso. Por WhatsApp. Bien, mientras lo problema técnico allí. Grande es nuestro Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor por esto? Señor Todopoderoso, te damos gracias. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, soberano del universo, Dios de milagros y de prodigios. Hoy, Señor, elevamos nuestro corazón delante de ti con gratitud y con reverencia. Reconocemos que no hay otro como tú, santo en todos tus caminos, grande en maravillas y poderoso para abrir sendas donde no existen. Padre, que así como estremeciste el mar y guiaste a tu pueblo con mano fuerte, también hoy pedimos que estremezcas nuestra alma y abras camino en medio de nuestras imposibilidades. Danos la fe para recordar tus obras pasadas, esperanza para confiar en lo que harás y obediencia para seguir tu guía fiel. Que tu presencia nos conduzca siempre y que nuestras vidas sean testimonio de que tú eres el Dios Altísimo, que haces maravillas en favor de sus hijos. Nosotros somos tus hijos. Y en este día, Señor, pedimos que tú bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Oh Dios, tus caminos son santos. No hay un Dios tan poderoso como tú. Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Cuando el mar rojo te vio, oh Adonai, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. La creación se rinde a tus pies. Que nuestra alma se estremezca al mirar al Dios Altísimo, y se abre ese camino de prodigios para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí, y la diste a conocer a tus escogidos. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Todos obedientes te seguían. Que nuestra alma se estremezca al mirar al Dios Altísimo, Y se abra ese camino de prodigios para cada uno de nosotros. cada uno de nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Que nuestra alma se estremezca al mirarlo a Él. Otra vez el coro. Que nuestra alma se estremezca al mirar al Dios Altísimo, y se abre ese camino de milagros para cada uno de nosotros. Señor. Oh, Padre bendito, te damos gracias. Que esa sea una realidad. Que nos sintamos estremecidos al mirarte a ti, Jesús. Y que ese camino se abra. Y prodigios para todos nosotros. Amén, amén.
Gloria a Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Podemos sentarnos. Y hoy, como cada primer domingo, como cada primer domingo del mes,